32 de los médicos más respetados del mundo habían examinado al bebé del multimillonario, y todos llegaron a la misma conclusión devastadora. No quedaba nada por hacer. Sin tratamiento, sin cura, sin esperanza. La condición del niño era terminal. Su vida se le escapaba. Pero justo cuando todos se habían rendido, una niña pobre y silenciosa, alguien a quien nadie había notado antes, dio un paso al frente e hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Y lo que ocurrió después, lo cambió todo. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Dentro de la enorme mansión de los Hamilton, valorada en $60 millones, nada estaba en calma. La casa, normalmente llena de elegancia y orden, se había convertido en un lugar de pánico y desesperación. En el área pediátrica de la mansión había llegado un grupo de 32 médicos. No eran médicos cualquiera, eran algunos de los mejores especialistas del mundo. Los habían traído en avión desde distintos países con la esperanza de hacer algo, lo que fuera, para salvar la vida de un bebé. Ese bebé era Oliver Hamilton, de apenas 9 meses. Era el hijo de Benjamin Hamilton III, uno de los hombres más ricos del mundo. A Oliver le habían diagnosticado recientemente una enfermedad rara. Era un tipo de padecimiento que lentamente hacía que el cuerpo dejara de funcionar. Su ritmo cardíaco no era regular y su respiración se había debilitado. Cada resultado de las pruebas traía noticias aún peores. Los médicos intentaron todo lo que pudieron, pero nada funcionó. Le dijeron a la familia que no había cura, no había tratamiento, y no había nada más que pudieran hacer. Incluso con todo el dinero del mundo, no había forma de detener la enfermedad. El ambiente dentro de la mansión se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. Las enfermeras se movían rápido entre las habitaciones, revisando máquinas, administrando medicinas e intentando brindar consuelo. Pero estaba claro que sus esfuerzos no eran suficientes. Oliver yacía en su cuna, conectado a tubos y cables, con su pequeño cuerpo apenas moviéndose. Sus padres, Benjamin y su esposa, estaban cerca, indefensos. Eran personas acostumbradas al control y al poder. Pero ahora no tenían poder alguno. Los mejores médicos del mundo solo podían negar con la cabeza. Fuera de la sala médica, el resto del personal de la casa se movía en silencio, sin saber qué hacer. La mansión, a pesar de toda su belleza y riqueza, se sentía fría. El aire estaba lleno de silencio y de miedo. Todos sabían que estaba pasando algo terrible, pero nadie sabía cómo detenerlo. Los médicos no tenían nuevas ideas. Las máquinas seguían pitando. La familia seguía esperando un milagro que parecía cada vez menos probable. Todo apuntaba al mismo final, un final al que no querían enfrentarse. Mientras los expertos lo intentaban todo dentro afuera, ocurría algo muy diferente. En la parte trasera de la mansión, donde la familia principal casi nunca iba, una niña estaba de pie en silencio. Tenía 10 años. Se llamaba Ellie Parker. No era una invitada, ni una doctora, ni un miembro de la familia rica. Era simplemente la hija del jardinero. Su padre trabajaba en las zonas ocultas de la mansión, lugares cuya existencia la mayoría de la gente ni siquiera conocía. Ellie había estado allí muchas veces, ayudándolo caminando en silencio por pasillos estrechos y senderos traseros. Nadie le prestaba demasiada atención. Para la mayoría ella era invisible. Vestía ropa sencilla y se mantenía apartada. Pero Ellie lo veía todo. Escuchaba con atención. Notaba cosas que los demás pasaban por alto. Mientras estaba cerca del pasillo trasero, no lloró ni salió corriendo. Solo observó. Sus ojos se movían despacio, captando la escena. La mansión parecía grande y fuerte, pero ella podía sentir el miedo que había dentro. Ellie permaneció inmóvil, escuchando los sonidos lejanos que venían desde el interior de la casa. Podía oír pasos apresurados, voces, hablando en voz baja, y a veces incluso llanto. Aunque era joven, entendía que estaba ocurriendo algo serio. Ya había visto llegar a los médicos antes. Había notado los autos costosos, los rostros preocupados, la prisa. Incluso había visto al bebé una vez, unas semanas atrás, cuando su padre estaba recortando los setos cerca de una ventana.
Ahora todo se sentía distinto. La casa que antes parecía orgullosa e intocable, ahora se veía débil. Mantuvo la mirada en la parte trasera de la casa, sobre todo en una ventanita cerca del suelo, por donde pasaban algunas tuberías de aire. Era un rincón olvidado, pero a Ellie siempre le habían dado curiosidad los lugares pequeños y escondidos. Allí notó algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Era pequeño, fácil de pasar por alto, y no era algo que un médico miraría jamás. Pero Ellie sabía que podía importar. Aún no estaba segura, pero seguiría observando. Mientras los médicos dentro seguían hablando y discutiendo, Ellie dio un pequeño paso hacia adelante. Mantuvo el cuerpo agachado y sus pasos fueron silenciosos. Sus ojos se quedaron fijos en aquello extraño que había visto cerca de la ventana. No debía estar ahí, pensó. Parecía que lo habían colocado allí recientemente y no encajaba con el resto de la pared. Se inclinó un poco más y volvió a mirar. Era una pequeña grieta, tal vez una abertura, y de ella salía un sonido extraño, una especie de zumbido lento, como algo mecánico. Nadie más parecía notarlo, pero Ellie sí. Recordó cómo su padre le había contado una vez que muchas partes de la mansión estaban conectadas por túneles y sistemas antiguos ocultos desde hacía mucho tiempo. Tal vez algo estaba mal allí. Tal vez ese sonido tenía algo que ver con la condición del bebé. No entendía toda la ciencia, pero sabía reconocer cuando algo no encajaba. Se quedó allí pensando en qué hacer a continuación. Aún no tenía un plan, pero no podía ignorar lo que acababa de ver. Ellie se alejó despacio sin dejar de observar ese punto extraño. No estaba segura de si debía decirle algo a alguien. Alguien siquiera la escucharía. Ella era solo la hija del jardinero, nadie importante. La gente apenas le hablaba y nunca había estado en las salas principales de la mansión. Pero algo en su mente le decía que esto no era solo un detalle pequeño. Podía ser algo grande. Tal vez estaba conectado con la enfermedad del bebé. Tal vez no era solo una enfermedad. Tal vez estaba ocurriendo algo más, algo que los médicos no conocían. Regresó caminando hacia el sendero pensando intensamente. No quería causarle problemas a su padre, pero tampoco podía olvidar lo que había visto. El sonido, la grieta, la forma en que no pertenecía a ese lugar. Se prometió a sí misma volver más tarde y mirar de nuevo. Y si encontraba algo real, algo claro, entonces tal vez se lo diría a alguien. Incluso si se reían de ella, lo intentaría porque el bebé estaba sufriendo, y nadie más parecía ver lo que ella veía. Ellie siempre había vivido cerca de la mansión Hamilton, pero nunca se había sentido realmente parte de ella. Ella y su madre vivían en un pequeño anexo en la parte más trasera de la enorme propiedad. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que ese anexo existía. Era viejo y silencioso, escondido detrás de árboles y cercas. Ellie creció allí, lejos de la casa principal, lejos de la atención. Su madre trabajaba dentro de la mansión limpiando y lavando ropa, pero Ellie se mantenía al margen. Desde muy pequeña entendió que el silencio la ayudaba a evitar problemas, así que permanecía callada. Aprendió a caminar sin hacer ruido. Aprendió a escuchar con cuidado. Cada día se movía entre el jardín, el invernadero y los estrechos pasillos de servicio. Llevaba un cuaderno viejo consigo a todas partes. Lo llenaba con pequeños dibujos, hojas que encontraba, flores en flor, herramientas antiguas o cosas extrañas que notaba en el camino. No tenía muchas personas con quienes hablar, así que su cuaderno se convirtió en su forma de guardar recuerdos e ideas. Era su pequeño mundo dentro de uno mucho más grande. Después de que nació el bebé, Oliver Ellie empezó a sentir algo diferente. No lo conocía realmente, pero lo había visto algunas veces. A veces acompañaba a su madre a llevar sábanas limpias al área pediátrica. Durante esas visitas rápidas, Ellie trataba de mirar dentro de la habitación sin ser notada. Alcanzaba a ver pequeños momentos del bebé acostado en la cuna. No lloraba como otros bebés que había visto. Tampoco sonreía. Había algo silencioso y distante en su rostro. Ellie se encontró observándolo cada vez más. No sabía por qué, pero empezó a preocuparse por él. Le preguntaba a su madre si el bebé estaba bien, aunque casi siempre no recibía respuesta. Con el tiempo notó cambios. Oliver se veía más cansado.
Sus ojos casi no se movían. Sus brazos y piernas temblaban un poco incluso cuando dormía. Su respiración parecía lenta. Ellie no tenía conocimientos médicos, pero podía darse cuenta de que algo no estaba bien. No dejaba de pensar en ello. Dibujó la cuna, las mantas y su rostro. No podía dejar de pensar en lo triste que se veía todo el tiempo. La atención de Ellie a los detalles se volvió más fuerte a medida que la condición de Oliver empeoraba. Empezó a notar pequeñas cosas en la casa que no parecían correctas. La gente iba y venía con rapidez. Los médicos se veían serios. Su madre parecía más cansada. Cuando Ellie pasaba por el pasillo cerca de la habitación del bebé, captaba los detalles pequeños, el sonido de las máquinas, las voces preocupadas, los largos silencios. Empezó a escribir en su cuaderno con más frecuencia. No escribía frases completas, solo palabras cortas, símbolos o bocetos de lo que veía. Algunas señales eran fáciles de pasar por alto, pero Ellie no las pasaba por alto. Por ejemplo, veía cómo las enfermeras revisaban los mismos cables una y otra vez. Veía cómo las manos de Oliver a veces se cerraban sin razón aparente. Eran cosas pequeñas, pero para Ellie significaban algo. Tenía una forma de mirar el mundo que los demás no tenían. Mientras todos se enfocaban en respuestas grandes, Ellie se fijaba en los detalles. Y cuanto más veía, más sentía que algo extraño estaba ocurriendo, algo que nadie quería admitir. Con el paso de los días, Ellie empezó a unir las piezas. No sabía cómo funcionaba la enfermedad, pero notaba patrones. Recordaba que las manos de Oliver temblaban más ciertos días. Veía cómo su respiración se volvía más lenta en determinados momentos. También notaba cosas en la habitación, como ciertas luces que parpadeaban o cómo la cuna a veces se movía unos centímetros. No se lo decía a nadie, pero seguía dibujando. Comparaba los dibujos de un día con los del siguiente. También observaba a las personas, cómo se comportaban los médicos, cómo hablaban entre ellos. Nadie parecía ponerse de acuerdo. Un día oyó a un médico mencionar reacciones extrañas. Otra vez escuchó a alguien decir, «Esto no tiene sentido». Fue entonces cuando Ellie estuvo segura de que no era solo la enfermedad. Aún no sabía qué era, pero confiaba en sus propios ojos. Era demasiado joven para que la tomaran en serio, pero podía observar, escuchar y pensar, y eso era lo que hacía. Cada día en silencio, sin llamar la atención, trataba de entender qué estaba fallando. Ellie no dejó de observar. Cada momento libre lo usaba para fijarse en lo que otros ignoraban. Mientras su madre limpiaba o doblaba sábanas, Ellie daba pequeños paseos por los pasillos de servicio. Se asomaba por puertas entreabiertas. Observaba cómo las máquinas pitaban con ritmo y cómo a veces no lo hacían. Empezó a relacionar los movimientos del bebé con lo que ocurría en la habitación. Si una máquina emitía un sonido, Oliver a veces se estremecía. Si se encendía una luz, sus ojos parpadeaban rápido. Para otros, podían parecer reacciones normales, pero para Ellie eran pistas. Las anotaba en su cuaderno con dibujos sencillos. Sus páginas empezaron a llenarse de formas, flechas y pequeñas marcas. No entendía del todo qué significaban, pero sentía que se acercaba a la verdad. El problema no estaba solo dentro del cuerpo de Oliver. Algo a su alrededor no estaba bien, algo que nadie más estaba notando. Mantenía la distancia, siempre callada, siempre respetuosa. Pero su curiosidad y su mente aguda no la dejaban descansar. Sabía que tenía que seguir mirando. El mundo de Ellie se volvió más pequeño y más enfocado. No jugaba, no hablaba mucho, y no salía de la parte trasera de la mansión. Su tiempo lo pasaba pensando en Oliver y tratando de entender cosas que nadie más parecía cuestionar. Su madre se preocupaba un poco por su silencio, pero Ellie solo decía que estaba bien. Por dentro sentía una presión creciente. No quería equivocarse. Sabía que era solo una niña y que la gente no le creería fácilmente, pero también sabía que no podía ignorar lo que veía. Tenía un don no de palabras ni de conocimientos, sino de ver las cosas como eran. Y algo en esa casa, algo cerca del bebé, no estaba bien. Creía que entenderlo podría ayudar. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero si seguía observando, si seguía dibujando y escribiendo en su cuaderno,
Quizá algún día encontraría la pieza que faltaba. Y cuando ese día llegara, esperaba ser lo bastante valiente para hablar incluso si al principio nadie la escuchaba porque Ellie Parker sabía escuchar y estaba prestando atención. La noticia se difundió en silencio por la mansión. Ya no había esperanza para el bebé Oliver. Los médicos que habían llegado llenos de ideas y confianza, ahora se marchaban uno a uno con ojos cansados y pasos lentos. Lo habían intentado todo. Algunos venían de los mejores hospitales del mundo, Harvard, Oxford, Stanford. Pero tras examinar a Oliver y revisar todos los resultados, todos daban la misma respuesta. La enfermedad no tenía cura. No quedaba nada más que hacer salvo esperar. Los Hamilton, después de luchar contra la verdad durante tanto tiempo, finalmente la aceptaron. A su hijo solo le quedaban unas pocas semanas. La casa, antes llena de actividad y ruido, se volvió silenciosa. Ya no había pasos apresurados ni conversaciones en voz alta. Los médicos seguían visitando, pero solo para brindar consuelo. Comenzaron a administrar pequeñas dosis de medicamentos para ayudar a Oliver a relajarse y sentir menos dolor. No más tratamientos, no más pruebas, solo calma. La mansión, con todo su dinero y su poder, se había convertido en un lugar silencioso de espera. Pero mientras la mayoría se rendía, Ellie no dejaba de prestar atención. Seguía recorriendo los mismos lugares de siempre. Pero ahora su enfoque era aún más agudo. Cada vez que sacaban al bebé al exterior, ella se aseguraba de estar cerca, escondida detrás de árboles o muros del jardín. Notó algo importante. Oliver respiraba con más facilidad en el jardín. No podía explicar por qué, pero la diferencia era clara. Su pecho se movía de forma más suave. Sus dedos dejaban de temblar. A veces incluso emitía un sonido leve, casi como un suspiro de alivio. Ellie no se lo contó a nadie, pero empezó a tomar notas. Comenzó a medir el tiempo que permanecía en cada lugar. Contaba cuántos minutos pasaba bajo la sombra del gran árbol y cómo reaccionaba cuando la luz del sol tocaba su rostro. También prestaba atención a cuando estaba cerca de flores, hierba o agua. Los cambios eran pequeños pero reales. Su piel parecía menos pálida. Sus manos se movían con más control. Nadie más estaba observando esas cosas, pero Ellie sí. Siempre había sido buena observando y ahora observaba más que nunca. El jardín se convirtió en el lugar donde Ellie concentró toda su energía. Era el único sitio donde veía que ocurría algo distinto. Dentro de la casa, Oliver permanecía callado y débil. Pero en el jardín algo cambiaba. Ellie pasaba horas caminando, revisando qué zonas recibían más luz solar, qué flores atraían mariposas, y dónde no llegaba el viento. No entendía de ciencia, pero sabía reconocer patrones. Vio que el bebé reaccionaba mejor en ciertos puntos. Bajo los árboles altos, por ejemplo, su respiración se volvía más lenta de una buena manera. Cerca de la fuente, sus ojos se abrían con más frecuencia. Ellie lo anotaba todo. Dibujaba mapas sencillos del jardín, marcados con notas y flechas. No pensaba que eso pudiera curarlo, pero creía que significaba algo. Tal vez el entorno estaba dando pequeñas señales. Tal vez el cuerpo de Oliver, aunque débil, podía sentir cosas que otros no podían. Ellie no hablaba con los médicos porque sabía que no la escucharían. Pero seguía observando y seguía registrando lo que veía. Era lo único que podía hacer. También empezó a prestar atención al momento del día. Notó cómo la condición del bebé cambiaba según la hora en que lo sacaban al exterior. Por la mañana temprano, cuando el sol aún estaba bajo Oliver, parecía más tranquilo. Cerca del mediodía, cuando el sol era más fuerte, se mostraba inquieto. Por la tarde volvía a aparecer en paz. Ellie relacionó esto con las plantas y los animales del jardín. Las aves aparecían a ciertas horas. Algunas flores solo se abrían por la mañana. No entendía del todo cómo se conectaba todo, pero sentía que había un vínculo. El bebé respondía a la naturaleza de una forma en que no respondía a la medicina ni a las máquinas. Ellie se mantuvo paciente. Nunca apresuró sus pensamientos. Simplemente siguió observando y escribiendo. Cada nota en su cuaderno se convertía en una pequeña pieza de algo más grande. Nadie le había pedido que hiciera esto y nadie sabía que lo estaba haciendo.
pero Ellie sentía que importaba. Tal vez nadie más veía lo que ella veía, pero creía que lo que estaba aprendiendo podía ayudar aunque fuera solo para ayudarla a entender. El ambiente dentro de la mansión no cambió. La gente seguía caminando en silencio. Las enfermeras y el personal hablaban en voz baja. Los padres ya no hacían preguntas. Simplemente se sentaban cerca del bebé y esperaban. Pero Ellie mantenía su rutina. Caminaba por los senderos del jardín, se sentaba cerca de los setos y a veces se quedaba completamente quieta solo observando cómo la luz tocaba el suelo o cómo se movían las hojas. Tomaba notas sobre la temperatura, las sombras y los sonidos. También se fijaba en cuánto tiempo permanecía el bebé afuera cada día. Algunos días eran solo 10 minutos, otros un poco más. Observaba su rostro cuando lo llevaban de vuelta al interior. La mayoría de las veces se veía peor que cuando había estado al aire libre. Aún no sabía qué hacer con esa información, pero estaba segura de que significaba algo. Nunca le habían enseñado a analizar las cosas. No leía libros de medicina, pero sus ojos, su memoria y su cuaderno se convirtieron en herramientas. A su manera silenciosa estaba construyendo una imagen que nadie más se había tomado el tiempo de ver. Ellie continuó porque creía que el silencio no significaba que no estuviera pasando nada. Incluso cuando nadie más actuaba, ella veía señales. Creía que el jardín era importante. No sabía si podía sanar, pero sí cambiaba algo en Oliver, algo que para ella era evidente. La casa estaba llena de tristeza y silencio, pero afuera en la naturaleza todavía había movimiento. Los árboles seguían balanceándose. El sol seguía saliendo y poniéndose, y el bebé seguía reaccionando. Ellie nunca dejó de dibujar y escribir. Siguió siendo curiosa incluso cuando la esperanza parecía perdida para todos los demás. No intentaba ser una heroína. No buscaba atención. Solo quería entender. Sabía que a Oliver se le acababa el tiempo, pero eso no la detenía. Si había algo que aprender observando, lo aprendería. Si había algo que notar que pudiera marcar siquiera una pequeña diferencia, lo vería. Porque a veces las personas que menos hablan son las que más notan. Ellie no hablaba en voz alta, pero estaba escuchando. Y el jardín estaba hablando. Una mañana, Ellie se colocó cerca del jardín y observó en silencio cómo la niñera sacaba a Oliver a su paseo habitual. Parecía un día normal como todos los demás, pero algo diferente ocurrió después. Más tarde esa mañana, Ellie vio que Oliver había quedado dormido pacíficamente. Era la primera vez en muchos días que su rostro lucía tranquilo y descansado. No se movía ni se revolvía, y no parecía tener dolor. Ellie comenzó a pensar qué había sido diferente. Lo único que podía recordar era que la niñera había pasado frente a la fila de macetas llenas de romero y lavanda. Ese momento se quedó grabado en la mente de Ellie. Lo repitió una y otra vez. Podrían haber sido esas plantas. No podía estar segura, pero le dio una idea. Empezó a observar aún más de cerca. Cada vez que sacaban al bebé afuera, Ellie lo seguía a distancia. Anotaba cada detalle que podía. Quería entender si realmente había algo que hacía que Oliver se sintiera mejor cuando estaba cerca de ciertos lugares del jardín. Ellie comenzó un nuevo tipo de observación. Prestaba mucha atención a las reacciones de Oliver en diferentes partes de la casa y del jardín. Tomaba nota de cómo tosía más frecuentemente cuando estaba en habitaciones con ventanas cerradas. El aire en esas habitaciones se sentía pesado y su respiración parecía más dificultosa. Pero cuando estaba cerca de ciertas áreas al aire libre, especialmente donde había muchas plantas, su respiración se volvía más lenta y parecía más fácil. Notó que los espasmos musculares del bebé, que normalmente ocurrían con frecuencia, parecían calmarse cuando estaba cerca del romero y la lavanda. Estas cosas no eran grandes ni obvias. Eran cambios pequeños y silenciosos, pero para Ellie significaban algo. Anotaba todo en su cuaderno. Sus páginas ahora estaban llenas de horarios, nombres de plantas, símbolos y flechas que mostraban dónde había estado Oliver y cómo había reaccionado. Ya no estaba adivinando. Estaba construyendo un patrón. Incluso si nadie más lo veía, Ellie sentía que algo alrededor de esas plantas lo ayudaba.
y necesitaba descubrir por qué antes de que fuera demasiado tarde. Mientras repasaba sus notas, Ellie recordó algo de su pasado. Su abuela había mantenido una pequeña colección de libros y papeles escritos a mano. Uno de esos libros siempre le había parecido extraño a Ellie cuando era más joven. Hablaba sobre el uso de elementos naturales como arcilla y plantas para tratar el cuerpo. En aquel momento a Ellie no le importaba mucho, pero ahora una parte de ese libro volvió a su memoria. Era una página sobre algo llamado respuestas bioenergéticas. El libro decía que los cuerpos de algunas personas podían reaccionar a la tierra y a las plantas de maneras especiales, no mediante químicos o medicinas, sino a través de la energía. Ellie no lo entendía del todo, pero quedó grabado en su mente. Pensó que quizá eso era lo que le estaba sucediendo a Oliver. Tal vez su cuerpo reaccionaba a algo en el jardín, algo que lo ayudaba de una manera que ningún médico podía explicar. Para otros podría sonar tonto, pero para Ellie tenía sentido. No estaba intentando demostrar nada, solo quería ayudar al bebé a sentirse mejor. Eso era lo único que le importaba. Ahora Ellie sentía algo más fuerte que la curiosidad. Sentía urgencia. Al bebé le quedaba poco tiempo y ya no podía simplemente quedarse mirando. Cada día veía lo poco que los médicos podían hacer. Venían y se iban con rostros serios sin ofrecer nuevas soluciones. Dentro de la casa todos ya habían aceptado lo que iba a suceder. Pero Ellie no podía. No cuando había visto esas pequeñas señales. No cuando creía que algo en la naturaleza estaba marcando la diferencia. Repasaba sus notas una y otra vez. Recordaba el libro de su abuela y cómo todos siempre lo habían ignorado. Pero quizá ahora ese conocimiento tenía un propósito. Ellie no quería esperar permiso. No necesitaba que alguien le dijera que estaba en lo correcto. Solo sabía que tenía que intentarlo. Sentía miedo, pero sabía que el miedo no podía detenerla. Esto no era ser valiente. Se trataba de hacer lo que sentía correcto. Si no hacía algo ahora, se arrepentiría para siempre. Así que tomó una decisión. Iban a actuar. Ellie aún no tenía un plan, pero estaba segura de una cosa: ya no podía permanecer callada. Sabía que su idea no era algo que los médicos escucharían. No creerían que una niña había descubierto algo que ellos no. No les importaría su cuaderno ni las ideas antiguas de su abuela. Pero Ellie no necesitaba que la creyeran. Ella había visto al bebé cambiar. Había visto los resultados con sus propios ojos. Eso era suficiente para ella. Había estado callada toda su vida. Siempre se había mantenido fuera de vista, moviéndose en el fondo de la mansión. Pero ahora algo era diferente. Sintió una especie de impulso en su interior, un sentimiento fuerte que no podía ignorar. Miró alrededor del jardín por última vez, revisando los lugares sobre los que había escrito en sus notas. Conocía cada rincón, cada planta, cada sombra. Ese era su espacio, la única parte de la mansión donde se sentía en control. Y era en ese espacio donde creía que podía encontrarse una respuesta. Incluso si nadie más lo creía, Ellie conocía el riesgo. Solo era una niña. Si se interponía, podría ser castigada. La gente podría enojarse. Podría incluso causarle problemas a su madre, que trabajaba tan duro y nunca pedía mucho. Pero nada de eso cambiaba lo que sentía que tenía que hacer. Esto no se trataba de reglas. Se trataba de un bebé que estaba sufriendo. Un bebé al que había observado durante meses. Un bebé que parecía responder a cosas que nadie más notaba. Ellie no sabía qué pasaría después. No sabía si la detendrían o la ignorarían. Pero ya no podía esperar más. Iban a actuar sobre su idea. Podía sonar extraño. Podía ser simple. Incluso podía fallar. Pero era mejor que no hacer nada. Sostuvo su cuaderno cerca, lleno de todo lo que había aprendido. Miró nuevamente hacia el jardín. Era el único lugar que aún ofrecía esperanza. Ellie respiró hondo y se preparó. Estaba lista para hacer lo que nadie más haría, porque aunque era pequeña, había visto algo que importaba. Era una calurosa tarde de domingo. La mansión estaba silenciosa, pero no en paz. Dentro la familia lloraba de nuevo. Los médicos hablaban en voz baja, preparando otra ronda de pruebas para el bebé Oliver. Ya lo habían hecho muchas veces, pero nada cambiaba.
El bebé se debilitaba cada vez más, y todos en la casa se sentían impotentes. Nadie tenía energía. Estaban cansados de escuchar una y otra vez que no se podía hacer nada. Mientras todos se concentraban en la habitación del bebé, y el equipo médico Ellie permanecía a distancia observando. No tenía permiso para estar allí. Sabía que debía mantenerse alejada, pero no podía ignorar lo que sentía. Algo dentro de ella le decía que esperar ya no era lo correcto. Ya había visto cómo reaccionaba Oliver a la naturaleza. Había visto cómo respiraba mejor cerca de las plantas. Había visto pequeñas señales que otros no. Y ahora, mientras todos estaban demasiado tristes o ocupados para notar, decidió actuar. Tomó una decisión. Lo levantó. Ellie nunca había hecho algo así antes. No se le permitía tocar a Oliver, y mucho menos llevarlo a algún lugar. Pero en ese momento no le importaban las reglas, ni lo que la gente dijera. Sostuvo al bebé con cuidado en sus brazos. Era más ligero de lo que esperaba. Su pequeño cuerpo se sentía frágil pero cálido. Miró alrededor. Nadie la veía. Los médicos aún estaban dentro, y la familia estaba demasiado sumida en su tristeza como para prestar atención. Ellie caminó rápido al principio, luego más rápido. Se movió por el pasillo, bajó las escaleras y salió al exterior. Sabía que los guardias podrían detenerla. Siempre estaban vigilando, pero algo en su corazón la impulsaba hacia adelante. Corrió por el césped dirigiéndose hacia el centro del jardín. Era el mismo lugar donde crecían las flores favoritas de su madre. También era el lugar donde Ellie había notado que Oliver parecía sentirse mejor. No tenía un plan. Solo sabía que debía llevarlo a ese sitio, y de alguna manera llegó allí sin que nadie la detuviera. Cuando llegó a la parte central del jardín, Ellie miró rápidamente a su alrededor. El sol estaba alto y el césped cálido bajo sus pies. Encontró la manguera del jardín cerca del borde del macizo de flores y la encendió. El agua comenzó a fluir y la dirigió al suelo, dejando que se acumulase en un charco poco profundo. La tierra estaba seca al principio, pero pronto se convirtió en barro. Sin perder tiempo, Ellie pisó el barro con Oliver en sus brazos. Se inclinó lentamente y lo colocó en medio del charco. Sus pequeñas manos tocaron la tierra húmeda. Con suavidad le frotó barro en los brazos, en el pecho e incluso en el rostro. El barro cubrió su piel y empapó su ropa. Ellie no se detuvo. Ella también se ensució. Sus brazos y piernas pronto quedaron cubiertos de marrón. Su ropa se pegaba a su cuerpo. No le importaba cómo se veía, solo le importaba el bebé. Observaba atentamente, esperando cualquier reacción, cualquier cambio. Y entonces ocurrió algo que no había esperado. Oliver sonrió. No era una sonrisa pequeña. Era una sonrisa completa y real que iluminó su rostro. Era la primera vez que sonreía en semanas, quizá incluso meses. Sus labios se estiraron ampliamente y de su boca salió una suave risa. Ellie se quedó paralizada por un momento. No podía creer lo que estaba viendo. Este era el mismo bebé que había estado demasiado débil para moverse, el mismo bebé que había dejado de reaccionar a los sonidos y la luz. Y ahora, aquí en el barro, estaba sonriendo. Ellie sintió algo fuerte en el pecho, como una mezcla de sorpresa y alivio. Miró sus manos. No temblaban. Su respiración no era pesada. Su cuerpo, aunque solo por un momento, parecía tranquilo y lleno de vida. Se limpió la cara con la manga, dejando una mancha de barro en la mejilla. Pero no le importaba. Ese momento se sentía importante. Se sentía diferente a cualquier otro antes. Y aunque no entendía cómo ni por qué, sabía que algo había cambiado, al menos por ahora. Continuó observando, asegurándose de notar cada pequeño detalle. Oliver seguía sonriendo. Emitía sonidos suaves como pequeñas risas o balbuceos de bebé. Sus brazos se movían con más control que antes. Tocaba el barro y lo frotaba entre sus dedos. Era un desastre, pero natural. Ellie recordó las viejas notas que había hecho, los patrones que había seguido, y las extrañas ideas sobre cómo la naturaleza podía afectar al cuerpo. Ahora todo eso estaba frente a ella, ocurriendo en la vida real. Ya no necesitaba su cuaderno para saber lo que estaba viendo.
Los signos de degeneración se habían detenido. El bebé no temblaba, sus ojos no estaban apagados, su piel no estaba tan pálida. Parecía un niño, no un paciente enfermo. Ellie no esperaba que esto fuera una cura. No estaba pensando en efectos a largo plazo ni en ciencia. Solo veía un momento en que el bebé estaba feliz, y eso era más de lo que cualquiera había visto en mucho tiempo. Se sentó a su lado todavía en el barro, y permaneció en silencio. No quería moverse ni hablar, solo quería proteger ese momento. Aunque fuera breve, Ellie sabía que era importante. Había hecho algo que nadie más había intentado. No con máquinas, no con medicina, sino con algo simple. Barro, tierra, suelo. Incluso para ella sonaba extraño, pero el resultado era real. Lo podía ver, lo podía sentir. Y le dio un tipo de esperanza que no había sentido antes. La mansión, los médicos, la tristeza, nada de eso importaba ahora. Solo importaba este momento. El bebé estaba tranquilo, estaba reaccionando. Estaba vivo de una manera que no había estado en mucho tiempo. Ellie sabía que pronto la gente notaría que había desaparecido. Vendrían a buscarlo. Tal vez se enojarían. Tal vez le gritarían. Pero no se arrepintió de nada. No sintió miedo. Había hecho lo que creía correcto. Miró a Oliver de nuevo, todavía sonriendo con las mejillas cubiertas de barro. Por primera vez, Ellie creyó que incluso el acto más pequeño podía hacer la diferencia, y eso era suficiente para ella. Se aferró a esa sensación un poco más. Cuando comenzó el caos, todo se movió rápidamente. La gente gritaba. Los pasos retumbaban en el suelo. Varios médicos corrieron desde dentro de la casa. No entendían lo que estaba pasando. Los guardias de seguridad irrumpieron en el jardín, sus rostros llenos de confusión y pánico. Se movieron hacia Ellie rápidamente tratando de quitarle al bebé de los brazos. Ella se aferró con fuerza e intentó explicar, pero nadie la escuchaba. La gente a su alrededor hacía preguntas al mismo tiempo. ¿Dónde está el señor Hamilton? ¿Qué pasó? ¿Por qué está el bebé afuera? Ellie miró a su alrededor asustada pero sin arrepentirse. No se arrepentía de lo que había hecho. Oliver ahora era diferente. No lloraba. No estaba pálido. Estaba despierto, sonriendo y sosteniendo una pequeña planta que ella le había dado. Sus ojos estaban abiertos y su piel se veía más saludable. Ellie seguía repitiendo lo que había visto, pero nadie parecía escucharla. Los adultos solo querían devolver al bebé adentro. Pero en ese momento, Ellie sabía que lo que había hecho importaba y estaba lista para luchar por ello aunque no le creyeran. El señor Hamilton apareció rápidamente. Su voz era fuerte y estaba enojado. Exigió saber quién había permitido eso. Miró a Ellie y le gritó preguntando cómo se atrevía a tocar a su hijo. No esperó su respuesta. Llamó a seguridad nuevamente gritando que llevaran al niño de vuelta a la sala médica. Pero algo detuvo a los guardias. Era Oliver. El bebé no era el mismo. Todos podían verlo. El niño que había estado quieto durante semanas, ahora se movía sosteniendo firmemente una planta mirando a las personas a su alrededor. No tenía sentido. Incluso los guardias dudaron. Un médico intentó quitarle la planta de la mano, pero Oliver no la soltaba. Fue entonces cuando Ellie gritó. Había estado callada tanto tiempo, pero ahora gritó con toda su fuerza. «¡No lo limpien! ¡El barro ayuda! ¡La tierra ayuda! ¡Por favor, esperen!». Todos se quedaron congelados por un segundo. Era la primera vez que muchos la escuchaban hablar. Su voz no solo era fuerte, estaba llena de algo poderoso: desesperación, convicción y verdad. Mientras la mayoría de los adultos permanecía confundida, uno de los médicos dio un paso adelante. Su nombre era el Dr. Thompson. Había estado trabajando en el caso de Oliver durante días y había visto cómo la condición del niño empeoraba lentamente. Pero ahora frente a él algo era diferente. No se fijó en el desorden ni en el barro. Se concentró en el pecho del bebé, en el ritmo de la respiración, en el color de la piel. Sacó un pequeño dispositivo médico de su bolsillo y comenzó a revisar los signos vitales del bebé. Los números lo sorprendieron. La frecuencia cardíaca de Oliver, que había sido inestable durante tanto tiempo, ahora estaba firme.
No era perfecta, pero era más fuerte de lo que había sido en semanas. El médico llamó a una de las enfermeras y comenzaron a comprobar más señales, niveles de oxígeno, temperatura, movimiento. Todo mostraba una sola cosa: el bebé estaba mejorando. El doctor Thompson se incorporó lentamente y miró a su alrededor. «Algo está pasando», dijo en voz alta. Su voz no era fuerte, pero atravesó el ruido. Todos se volvieron hacia él. «Sus signos vitales están mejorando», repitió. «Aquí mismo en el barro». Algunos negaron con la cabeza. Otros miraron al bebé intentando comprender lo que estaban viendo. No encajaba con lo que creían. No encajaba con lo que habían estudiado en la universidad, ni con lo que habían aprendido en sus carreras. Pero estaba ocurriendo, y era real. Oliver no estaba curado, pero las señales estaban allí. Su cuerpo estaba respondiendo. La escena no parecía un avance médico. Parecía un niño sentado en la tierra sosteniendo una planta. Pero era más que eso. Era algo que nadie había esperado. Y por eso nadie podía explicarlo. Ellie permaneció inmóvil observando a todos, esperando que vieran lo que ella ya sabía. No se movió. No lloró. Simplemente se quedó al lado del bebé, todavía cubierta de barro, todavía sucia, todavía tranquila. Durante un largo momento nadie habló. Los médicos estaban entrenados para confiar en los datos, no en el instinto. Pero ahora incluso los datos estaban cambiando. El doctor Thompson volvió a comprobar la frecuencia cardíaca aún estable, aún fuerte. No lo entendía, pero sabía que no podía ignorarse. Poco a poco la actitud de las personas alrededor comenzó a cambiar. Algunos miembros del personal dejaron de intentar limpiar al bebé. Otros dejaron de cuestionar a Ellie. Se hicieron a un lado y observaron sin saber qué hacer a continuación. El doctor Thompson siguió revisando los signos vitales. Miró a Ellie y le preguntó en voz baja: «¿Qué hiciste?». Él la respondió sin miedo. Explicó que el barro y el jardín lo habían ayudado, que el bebé había sonreído por primera vez en semanas cuando lo colocó en la tierra. Les contó que lo había estado observando, notando pequeñas cosas, prestando atención a lo que otros pasaban por alto. No usó palabras científicas. No intentó sonar inteligente. Solo dijo la verdad. Y aunque sonaba extraña, coincidía con lo que todos podían ver. El señor Hamilton no dijo nada. Miró a su hijo y luego a Ellie. No entendía lo que estaba pasando, pero tampoco podía negar que algo había cambiado. La niña que siempre había sido invisible, ahora estaba en el centro de algo que nadie podía explicar. El silencio se mantuvo unos instantes más antes de que los médicos volvieran a trabajar. Pero esta vez era diferente. No se apresuraron a quitar el barro. No discutieron. Comenzaron a hacer pruebas mientras el bebé permanecía donde estaba. El mismo lugar que Ellie había elegido, el mismo barro que antes parecía un desastre, ahora formaba parte de algo importante. Ellie dio un paso atrás y finalmente dejó que los adultos hicieran lo que debían hacer. Pero sabía que ahora estaban viendo las cosas de otra manera. Ya no la ignoraban. La estaban escuchando. El doctor Thompson se quedó cerca observándolo todo. La mano del bebé seguía aferrada a la pequeña planta. Sus ojos estaban abiertos y respiraba de forma regular. No era un milagro, no era magia, pero era real. Algo lo estaba ayudando. Y por primera vez, las personas que se suponía que tenían todas las respuestas, no tenían ninguna. Estaban aprendiendo poco a poco a ver lo que Ellie había visto desde el principio. En ese momento la ciencia no tenía la explicación, pero Ellie tenía la verdad y ya no podían negarla. Todos seguían de pie en silencio cuando ocurrió algo inesperado. Delante de todos los médicos, las enfermeras y la familia Hamilton Oliver, extendió su pequeña mano. Sus dedos todavía cubiertos de barro tocaron una diminuta planta de salvia que Ellie había dejado en el suelo. Lentamente, sin ayuda, tomó el esqueje y lo introdujo en una de las pequeñas macetas que colgaban del cinturón de jardinería de Ellie. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Ellie miró al bebé con los ojos muy abiertos, y entonces las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No entendía cómo ni por qué estaba ocurriendo, pero sabía que significaba algo. Durante semanas Oliver apenas había levantado las manos.
Ahora no solo se movía, sino que hacía algo con una intención clara. La planta quedó en la maceta. Sus dedos presionaron la tierra con suavidad. No era un movimiento al azar. Se veía real, enfocado, lleno de vida. Ellie lloró en silencio. Ella solo había esperado darle consuelo, pero esto era más que eso. Algo dentro de Oliver había cambiado, y ahora todos a su alrededor lo habían visto con sus propios ojos. Al principio los médicos no sabían qué decir. Durante días habían repetido las mismas explicaciones confiando en los resultados de las pruebas y los diagnósticos. Pero ahora nada de eso explicaba lo que acababa de ocurrir. Habían visto al niño moverse, sonreír e interactuar con su entorno. Lo habían visto alcanzar la planta. Esto no era una señal pequeña, era algo claro, algo imposible de ignorar. Sin decir una palabra, 2 médicos regresaron a la casa y volvieron con equipo. Comenzaron a recolectar muestras del barro de las plantas y del agua cercana. Otros revisaron nuevamente la condición del bebé. Su frecuencia cardíaca estaba estable. Su respiración era regular. No parecía un milagro, pero tampoco era lo que esperaban. No podían explicar cómo ni por qué estaba sucediendo, pero algo en la tierra, o quizá en la combinación de la naturaleza a su alrededor, había provocado un cambio. No era una recuperación completa y no era una cura, pero era más progreso que todas sus pruebas y máquinas habían logrado hasta entonces. Así que continuaron haciendo pruebas. Ellie se sentó en el césped todavía sosteniendo la maceta vacía que Oliver había llenado. Su ropa estaba sucia, sus manos temblaban y su rostro seguía húmedo por las lágrimas. Pero nadie le pidió que se levantara. Nadie le gritó más. En cambio la miraban de manera diferente. Ya no era solo la hija del jardinero. Era la que había notado algo que nadie más había visto. Las personas que antes la habían ignorado ahora prestaban atención. Algunos de los médicos comenzaron a hacerle preguntas. ¿Qué había visto? ¿Cuándo había empezado a notar los cambios? ¿Qué le hacía pensar que la tierra podía ayudar? Ellie respondió lo mejor que pudo. Les habló de su cuaderno del jardín, de las pequeñas diferencias en las reacciones de Oliver. No pretendió saberlo todo. Simplemente dijo lo que había observado. Y eso fue suficiente. El equipo médico comenzó a tomar notas. No desestimaron sus palabras, la escucharon. Por primera vez, Ellie sintió que no era invisible. La estaban escuchando porque algo real estaba sucediendo, y ella había sido la primera en verlo. Se tomó la decisión de mantener a Ellie en la mansión. Pero no como un problema ni como alguien a quien culpar. No fue encerrada, no fue castigada. Le pidieron que se quedara porque había visto algo importante. Lo llamaron observación, pero no era un castigo. Se le permitió moverse, continuar observando, seguir cerca de Oliver. La trataban con cuidado, ahora con respeto. Algunos miembros del personal que antes la habían ignorado comenzaron a ofrecerle comida o a preguntarle si necesitaba descansar. A Ellie no le importaba la comodidad. Solo le importaba el bebé. Cada día lo revisaba. Cada día se aseguraba de que saliera afuera. Incluso por un poco de tiempo los médicos ahora lo permitían. Aún no lo entendían completamente, pero sabían que algo en la tierra, en las plantas, y quizá incluso en el aire natural, estaba haciendo algo que no podían explicar. Volvieron a analizar el barro. Volvieron a analizar el agua. Los números no mostraban nada mágico, pero los resultados en el cuerpo de Oliver eran claros. Ya no estaba empeorando. Estaba mejorando lentamente, pero con seguridad. A medida que la condición de Oliver seguía mejorando, las personas a su alrededor también cambiaron. Los Hamilton, antes distantes y concentrados únicamente en los médicos, comenzaron a observar a Ellie con curiosidad. No entendían cómo una niña sin formación había visto algo que todos los expertos habían pasado por alto. Hicieron preguntas en voz baja. Comenzaron a leer sus notas. Algunos incluso la siguieron por el jardín para ver qué estaba observando. No les tenía sentido. Esta niña, que había crecido en la esquina trasera de su propiedad, había encontrado lo único que funcionaba. ¿Cómo no podían hallar una respuesta? Pero vieron la verdad con sus propios ojos. Oliver estaba más fuerte. Su piel tenía color nuevamente. Podía mover los brazos. Se reía. El cambio fue lento pero real.
Y había comenzado con Ellie. Ella no buscaba atención, no pedía reconocimiento. Simplemente se mantenía cerca de Oliver, siempre callada, siempre observando. Su presencia se convirtió en parte de su rutina. Y de alguna manera todos a su alrededor empezaron a creer en lo que antes pensaban imposible. Aún así, la misma pregunta permanecía en la mente de todos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había descubierto una niña pobre, sin educación médica ni formación científica, algo que ningún experto del mundo había visto? No parecía justo. No seguía las reglas, pero los hechos eran claros. Ellie había notado algo. Había actuado y había marcado la diferencia. Nadie podía explicar la ciencia. Nadie podía redactar un informe que tuviera sentido de todo esto. Pero debían aceptar los resultados. El bebé estaba mejor. No curado, pero mejor. Y Ellie los había llevado hasta allí. Los dejó confundidos y humildes. Habían buscado en todos los lugares equivocados. Y Ellie había encontrado algo simplemente observando, escuchando y cuidando. Los expertos tenían todas las herramientas, pero ella había visto lo que realmente importaba. Esa pequeña planta en la maceta era ahora un símbolo, una señal de algo que todos habían pasado por alto. Y mientras Oliver descansaba tranquilamente sosteniendo la salvia en su mano, las personas a su alrededor comenzaron a ver el mundo y a Ellie de una manera muy diferente. Llamaron a Ellie para reunirse con el señor Hamilton. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, sus manos estaban frías y su corazón latía rápido. Pensaba en todo lo que había pasado. Estaba segura de que ahora sería castigada. Había tomado al bebé sin permiso. Había desobedecido las reglas. Tal vez la enviarían lejos. Tal vez su madre perdería el trabajo. No se arrepentía de lo que había hecho, pero tenía miedo de lo que estaba por venir. Cuando entró en la habitación, vio al señor Hamilton junto a la ventana. No parecía enojado. Se veía diferente, cansado pero tranquilo. Se giró y la miró. Realmente la miró como si la estuviera viendo por primera vez. No gritó, no preguntó por qué lo había hecho. En cambio dijo algo que la sorprendió. Gracias. Ellie no sabía qué decir. Simplemente se quedó allí confundida. Luego le pidió que se sentara y le contara todo. Desde el principio quería entender. Quería saber cómo había visto lo que nadie más pudo. Ellie se sentó y comenzó a hablar. Su voz era suave al principio, pero se volvió más fuerte a medida que hablaba. Le contó al señor Hamilton cómo había observado a Oliver desde la distancia, cómo había visto los cambios en su respiración, en sus movimientos, cada vez que estaba cerca del jardín. Explicó cómo tomaba notas en su cuaderno registrando los horarios, las plantas, los lugares. Habló del momento en que recordó el viejo libro de su abuela, aquel que hablaba sobre la tierra y las plantas, y su efecto en el cuerpo. Compartió cómo los médicos nunca habían prestado atención a estas cosas, cómo se centraban únicamente en las máquinas y la medicina. El señor Hamilton escuchó sin interrumpir. Se inclinó hacia adelante en su silla absorbiendo cada palabra. No desvió la mirada, no actuó impaciente, simplemente escuchó. Y cuando ella terminó dijo, «Te creo». Eso fue todo, solo 3 palabras, pero para Ellie significaban todo. Por primera vez alguien importante la había escuchado y creído, no por suerte sino por lo que había hecho. El equipo médico entró en la habitación poco después. El doctor Thompson estaba con ellos. Lucía serio pero no enojado. Se acercó a Ellie y se detuvo frente a ella. Luego habló en voz baja, «Lo sentimos». Los demás asintieron. Uno de los médicos añadió, «Nos equivocamos al no escuchar antes». Los ojos del doctor Thompson se humedecieron. «Continuó, salvaste una vida que ya habíamos dado por perdida». Ellie no sabía qué decir. Nunca había esperado que alguien le dijera esas palabras. Miró sus manos. Todavía estaban manchadas con restos de barro seco. Pero a nadie le importaba eso ya. Los médicos comenzaron a hacer preguntas no para desafiarla, sino para comprender. Le preguntaron sobre sus dibujos, sus observaciones, sus ideas sobre las plantas. Querían aprender qué había visto y cómo lo había visto. Y ella les contó todo.
Compartió lo que sabía no como científica ni como niña, sino como alguien que había prestado atención cuando nadie más lo había hecho. Después de ese día, las cosas dentro de la mansión comenzaron a cambiar. Ellie ya no era vista solo como la hija del jardinero. La gente comenzó a notarla cuando pasaba. Los miembros del personal la saludaban, los médicos la respetaban. Incluso los Hamilton la trataban de manera diferente. Ya no era invisible. Se había convertido en alguien a quien la gente escuchaba. El jardín que alguna vez había sido su espacio privado, ahora se convirtió en un lugar de estudio. Los médicos caminaban por él con cuadernos en mano. Le pedían que les mostrara dónde había hecho sus primeras observaciones. Ellie los guiaba paso a paso. Señalaba el romero, la lavanda, la salvia. Les explicaba cuándo Oliver respondía mejor, cuánto tiempo debía exponerse a cada planta y dónde estaban los mejores parches de tierra. Explicaba todo lo que había aprendido, no a partir de libros, sino del tiempo, la paciencia y el cuidado. Y la escuchaban. Respetaban sus palabras no porque tuviera un título, sino porque había visto algo real. Y ahora estaban listos para aprender de ella. Ellie no cambió sus hábitos. Seguía caminando por el jardín todos los días. Seguía llevando su cuaderno, seguía dibujando, seguía escribiendo notas cortas. Pero ahora, cuando la gente la veía, ya no la ignoraba. Hicieron preguntas. Siguieron su ejemplo. Algunos de los médicos incluso comenzaron a traer estudiantes para que observaran y aprendieran de sus métodos. El señor Hamilton la invitó a asistir a ciertas reuniones con el equipo médico. Le pidió su opinión cuando discutían el progreso de Oliver, y cada vez que ella hablaba la escuchaban. Ellie nunca intentó actuar como una experta. Nunca usó palabras rebuscadas. Solo decía lo que había visto y en lo que creía. Sus palabras eran simples, pero poderosas. La gente podía ver los resultados con sus propios ojos. Oliver todavía se estaba recuperando, pero ahora estaba más fuerte, más receptivo. Y todo había comenzado con Ellie. Ella había cambiado el rumbo de su vida y al hacerlo, había cambiado la suya propia no porque buscara fama, sino porque vio lo que otros pasaban por alto y eligió no permanecer en silencio. En los días que siguieron, una pregunta permaneció en la mente de todos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había visto una niña sin formación, sin educación médica y sin estatus en la casa lo que ningún experto del mundo había visto? La respuesta no era sencilla. No provenía de libros ni herramientas. Provenía de algo más simple: atención, tiempo y cuidado. Ellie había observado, había escuchado. Había confiado en lo que veía. Mientras otros se enfocaban en máquinas y números, ella miraba al bebé. Había notado pequeñas cosas, y eso hizo toda la diferencia. A partir de ese momento, Ellie ya no era la niña invisible del jardín. Era quien había cambiado todo. No necesitaba recompensas. No quería nada a cambio. Simplemente continuó haciendo lo que siempre había hecho: observar, aprender y cuidar. Y nadie pudo ignorarla nuevamente. Ellie había encontrado su lugar no pidiéndolo, sino ganándolo. Y a los ojos de todos los que la rodeaban, ya no era solo una niña. Era alguien que había salvado una vida. La noticia de la recuperación de Oliver se difundió rápidamente. Al principio solo fue la prensa local. Algunos artículos mencionaban el extraño caso de un bebé que había mostrado signos de mejoría después de ser colocado en la tierra del jardín. Pero pronto medios de comunicación más grandes comenzaron a hacerse eco de la historia. Las palabras milagro, misterio y barro aparecieron en los titulares en todo el país. Reporteros llegaron a las puertas de la mansión Hamilton haciendo preguntas y tratando de hablar con alguien involucrado. La familia, generalmente muy reservada, decidió hablar públicamente. Dijeron la verdad. Explicaron que el punto de inflexión no había venido de la medicina ni de la tecnología, sino de una joven que había visto lo que nadie más había visto. La gente quedó impactada al escuchar sobre Ellie, la hija del jardinero, quien había logrado algo que todos los expertos habían fallado en hacer. Científicos y médicos de todo el mundo comenzaron a prestar atención. Querían entender cómo había sucedido. Querían saber qué se había pasado por alto.
Y a medida que la historia crecía, también aumentó el interés por la observación natural y el papel del entorno en la sanación. No mucho después, la familia Hamilton hizo un anuncio formal. Crearían un nuevo instituto, un lugar para la investigación, el aprendizaje y el descubrimiento. No sería un hospital ni un laboratorio común. Sería algo diferente, algo nuevo. Lo llamaron Instituto Parker de Sabiduría Natural. El nombre fue elegido en honor a Ellie y a su difunta abuela Anna Parker. El objetivo del instituto era combinar las mejores partes de la ciencia con el poder de la observación y la naturaleza. Sería un lugar donde médicos, investigadores y estudiantes podrían estudiar no solo lo que las máquinas podían medir, sino también lo que podían ver los ojos atentos de un ser humano. El enfoque estaría en los niños, especialmente aquellos con condiciones raras o inexplicables. Los Hamilton explicaron que el caso de Oliver les había enseñado algo importante. La sanación no siempre sigue reglas. A veces viene de donde nadie está mirando. El anuncio se hizo frente a cámaras, pero no era por fama. Era por cambio. Cambio real. Y Ellie estaría en el centro de ello. Los Hamilton no se detuvieron solo en construir el instituto. También le dieron a Ellie y a su madre un hogar. No era una mansión enorme ni algo excesivamente lujoso. Era una casa cálida y sencilla en el borde de la propiedad cerca de los jardines que Ellie amaba. Era un lugar tranquilo donde podía sentirse segura y libre. Su madre, que había trabajado durante años sin pedir nada, finalmente tenía un hogar propio. Los Hamilton dijeron que era lo justo. Sin Ellie, su hijo no habría sobrevivido, pero le dieron más que solo una casa. A Ellie se le ofreció una beca de por vida. Podía estudiar en cualquier parte del mundo todo el tiempo que quisiera. Cualquier campo que eligiera su educación estaría completamente cubierta. No importaba si quería estudiar ciencia, medicina o cualquier otra cosa. La elección era suya. También se aseguraron de que tuviera acceso a los mejores mentores y maestros, personas listas para escuchar, listas para aprender también de ella. La vida de Ellie había cambiado por completo, pero ella se mantuvo tranquila. Aceptó todo con silenciosa gratitud. Uno de los mayores cambios vino en su rol dentro del nuevo instituto. Ya no era solo una estudiante. Fue nombrada miembro clave del proyecto principal de investigación. Trabajaría junto a médicos y científicos, ayudando a desarrollar nuevos enfoques en la salud pediátrica. Estas no eran solo ideas de libros. Eran ideas basadas en lo que ella había visto, en lo que había hecho. Ayudaría a diseñar métodos que combinaran la observación, la naturaleza y las prácticas tradicionales con las herramientas médicas más modernas. Las personas que antes la ignoraban, ahora tomaban notas mientras ella hablaba. Le preguntaban cómo veía los patrones, cómo sabía qué buscar. Ella respondía con honestidad. No pretendía saberlo todo. Solo explicaba cómo observaba, escuchaba y prestaba atención. Eso se convirtió en el centro del nuevo método. La observación paciente y cuidadosa, y los niños, especialmente aquellos con condiciones difíciles de tratar, serían el corazón de la investigación. La opinión de Ellie ahora importaba. No quería poder. Quería resultados. Quería que otros niños tuvieran la misma oportunidad que Oliver había tenido. Y ahora tenía una manera de ayudarlos. Pero para Ellie, el momento más especial llegó cuando se completó el jardín medicinal. Formaba parte del instituto y estaba diseñado como un espacio natural y pacífico, lleno de hierbas, árboles y plantas curativas. Los médicos lo estudiarían. Los niños caminarían por él. Los cuidadores se sentarían allí con esperanza en sus corazones. Ellie ayudó a planear cada parte. Eligió las plantas, el diseño e incluso los lugares tranquilos para sentarse. En la entrada del jardín se colocó una placa. Era sencilla, de piedra, con solo unas pocas palabras. En memoria de Anna Parker, ella veía sanación donde otros veían tierra. Ellie lloró al verla, no de tristeza, sino de amor. Su abuela, que alguna vez había sido vista como extraña o anticuada, ahora estaba siendo honrada. La gente finalmente estaba entendiendo lo que ella siempre había creído, que la naturaleza importa, que las cosas pequeñas importan. Ellie tocó la placa y sonrió. Su abuela nunca había pedido reconocimiento.
Pero ahora su sabiduría nunca sería olvidada, y la de Ellie tampoco. Era más que un jardín, era una promesa. El Instituto Parker de Sabiduría Natural abrió sus puertas a familias de todo el mundo. Algunos vinieron buscando respuestas, otros vinieron buscando esperanza, y encontraron ambas. Los médicos escuchaban con más atención, las enfermeras prestaban atención a más que solo números, observaban, miraban, aprendían a confiar en lo que veían, no solo en lo que se les había enseñado. Ellie caminaba por los pasillos del instituto, a veces con su cuaderno, a veces solo mirando alrededor. Ya no era invisible. La gente la saludaba con respeto. Los niños sonreían al verla. No era una científica ni una doctora. Todavía no. Pero era algo igual de importante. Era la prueba de que la sanación puede venir de lugares inesperados, que incluso la voz más pequeña puede cambiarlo todo. El mundo recordaría la historia de Oliver. Pero más que eso, recordarían a la niña que hizo que todos se detuvieran y miraran de nuevo. Ellie nunca quiso atención, solo quería ayudar. Y porque siguió lo que creía, muchas vidas nunca volverían a ser iguales. Su historia se había convertido en algo más grande, y era solo el comienzo. Había pasado un año desde que todo cambió. El Instituto Parker de Sabiduría Natural estaba finalmente listo. El evento de apertura se había planeado durante meses, y ese día los terrenos estaban llenos de gente. Cientos vinieron de diferentes lugares: médicos, investigadores, familias y niños. Había reporteros con cámaras, estudiantes con cuadernos y voluntarios repartiendo programas. El jardín se veía perfecto. Las plantas que Ellie había elegido habían crecido bien. La placa en honor a su abuela estaba en la entrada, limpia y clara. Todos querían ver el lugar donde había comenzado un nuevo tipo de sanación. El escenario se colocó en el centro del jardín central, rodeado de sillas y senderos abiertos. La gente ocupaba cada asiento, algunos incluso estaban de pie en la parte trasera. La música sonaba suavemente, pero solo había una parte del evento que todos esperaban: el discurso de Ellie. Ella había trabajado en él durante semanas, escribiéndolo y reescribiéndolo. Llevaba un uniforme sencillo como los otros jóvenes miembros del equipo, pero su rostro mostraba cuánto había avanzado. Subió al escenario con su cabello trenzado cuidadosamente y su cuaderno en una mano. Ellie miró al público. Por un momento se sintió nerviosa, pero luego recordó dónde estaba. No era solo una invitada allí, formaba parte de ese lugar. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Su voz era clara y firme. Empezó agradeciendo a las personas que más la habían ayudado. Ella agradeció a su madre, que había estado a su lado en todo momento. Agradeció a su abuela Anna Parker, cuyas enseñanzas la habían guiado de maneras que nadie esperaba. Luego agradeció a los médicos y al personal que la habían escuchado incluso cuando era difícil creer que una niña pudiera tener razón. Ellie dijo que lo más importante que había aprendido era que las voces pequeñas pueden ver cosas grandes. Explicó que la observación, la paciencia y el cuidado no eran solo ideas, eran herramientas reales que habían salvado una vida. La gente escuchaba atentamente. Algunos asentían con la cabeza. Otros se secaban las lágrimas. No usaba palabras complicadas. Hablaba con sencillez como siempre lo había hecho. Pero cada palabra tenía significado. Justo cuando Ellie terminaba la última parte de su discurso, algo inesperado ocurrió. Desde un costado del escenario apareció Oliver. Ya no era el bebé enfermo y pálido que alguna vez yacía en silencio. Estaba fuerte, sonriendo y lleno de energía. Tomó la mano de su madre mientras se acercaban al escenario. Todos se giraron para mirar. Ya era un momento conmovedor. Pero justo antes de llegar a los escalones, Oliver soltó la mano de su madre. Al principio la gente jadeó en silencio sin estar segura de lo que estaba haciendo. Pero Oliver continuó. Paso a paso, cuidadosamente caminó hacia Ellie por sí mismo. Era la primera vez que caminaba solo frente a tanta gente. Nadie lo ayudó. Nadie le dijo qué hacer. Simplemente se movió hacia ella firme y sonriendo. Ellie miró hacia abajo y lo vio llegar.
No se movió. Esperó. Y cuando llegó a ella lo abrazó con fuerza. Sus pequeños brazos rodearon su cintura agarrando su camisa manchada de tierra tal como lo había hecho aquella tarde embarrada un año atrás. La multitud reaccionó al instante. Ya no había silencio. La gente aplaudió fuertemente, se levantó de sus asientos, y algunos incluso lloraron. Los aplausos no cesaron. Eran fuertes, llenos de emoción, y llenaban todo el jardín. Los reporteros tomaban fotos, los médicos se miraban entre sí, recordando todo lo que alguna vez habían creído imposible. Pero en ese momento, lo único que importaba era la imagen frente a ellos. Un niño que alguna vez estuvo cerca de la muerte ahora caminando y abrazando a la niña que lo había ayudado a salvarse. Ellie se inclinó lentamente y lo abrazó de vuelta. No dijo nada. No lo necesitaba. El momento lo decía todo. Para ella no se trataba de atención. No era por la multitud ni por las cámaras. Se trataba de este pequeño niño que lo había logrado. Y ahora estaba allí fuerte y vivo, aferrándose a ella como recordando lo que ella había hecho. Ellie sintió una cálida presión en el pecho. No era miedo ni nervios, solo algo fuerte, algo real. Ese era un momento que nunca olvidaría. Después de eso, el evento continuó, pero nada pudo superar lo que acababa de suceder. La gente habló, se entregaron premios y se compartieron planes para el futuro del instituto. Pero la memoria de la caminata de Oliver permaneció en todos. Era más que un gesto. Era una señal de que el trabajo tenía sentido. Que escuchar a una niña confiar en lo que veía había cambiado todo. Ellie no dio otro discurso. Se quedó cerca del fondo después de eso, rodeada de personas que ahora conocían su nombre. Algunos padres se acercaron a ella y le dijeron, «Gracias». Algunos médicos le preguntaron cómo lo había sabido. No intentó actuar como si tuviera todas las respuestas. Solo dijo lo que siempre había dicho. Ella observaba, notaba y seguía lo que sentía correcto. Eso era suficiente. Ese había sido el comienzo de todo. Su camisa manchada de tierra que casi había cambiado esa mañana, ahora se sentía como un símbolo. Era un recordatorio de dónde venía y de lo que había comenzado con un parche de barro en el jardín detrás de la casa. Esa noche, después de que la multitud se había ido y las sillas fueron retiradas, Ellie se quedó un poco en el jardín. Se sentó cerca de la placa con el nombre de su abuela y miró alrededor. Las flores todavía estaban abiertas, los senderos limpios. El aire ahora estaba tranquilo. Tocó el borde de la piedra y sonrió. No necesitaba nada más. Ya había recibido todo lo que importaba. Oliver estaba sano, su madre estaba a salvo. El instituto era real, y lo más importante, sabía que nunca volvería a ser invisible. La gente ahora la escucharía no porque fuera ruidosa o famosa, sino porque había demostrado que las pequeñas observaciones podían llevar a algo grande. Se levantó lentamente, miró la casa a lo lejos, y caminó por el sendero que conocía tan bien. Su trabajo no había terminado. Todavía había niños que ayudar, cosas que descubrir. Pero una cosa estaba clara. Ya no caminaba en segundo plano. Su voz y voces como la suya siempre formarían parte de la historia a partir de ahora. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo lo que piensas y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!